en el primero de los titulares, información que daba el ministro Remigio Ceballos. Ahora, el tema es que esto originaría lluvias, esto originaría vientos, incluso hablan de olas de hasta 1,5 metros para las próximas horas. Pero claro que las lluvias tienen la atención, la preocupación de algunos también. Suelos como los de Aragua, no se puede imaginar, claro que están saturados con tanta agua caída, y no solo allí, en alguna otra localidad. Por eso hemos querido nosotros invitar a Valdemar Andrade. Él es ingeniero, él es especialista en hidrometeorología. Ingeniero Andrade, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román, para ti, toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Ingeniero, suelos como los de Aragua, por ejemplo, que han recibido tanta agua durante tantos días y de forma tan intensa, uno se imagina que pueden estar saturados. Pero ¿cuánto es mucha agua, ingeniero? ¿Cuándo llegan a saturarse? ¿Cuándo comienza el riesgo de un deslave, de un desastre? ¿Cómo analizarlo y anticiparlo? Bueno, normalmente se evalúa la cantidad de lluvia caída por lo menos durante los últimos 15 días, y también la cantidad de días consecutivos de lluvia. Estos son dos indicadores de la cantidad de lluvia. Otra observación es de la cantidad de lluvia intensa durante los últimos 5 días, y en función de eso ya tiene uno un buen indicador de si el suelo está saturado o no, y la posibilidad o la probabilidad de que haya deslizamiento del suelo. ¿Y eso cómo y con qué se mide? Fíjese que el ingeniero de Viana estuvo la semana pasada con nosotros acá y nos hablaba de sistemas de detección temprana. Dice que son además muy económicos y que podrían enviar alertas que incluso salvarían vidas. ¿Cómo se mide esto? Bueno, la precipitación se mide con un instrumento muy sencillo, un pluviómetro. El INAMED tiene una red instalada en el país. Lamentablemente no está lo totalmente operativo que debería estar. Y la sugerencia más bien es que la misma población construya pluviómetros caseros, pluviómetros artesanales, y con eso ir evaluando o hacer un seguimiento de la lluvia. Por ejemplo, la lluvia de 30 milímetros, que son 30 litros por metro cuadrado, ya es una lluvia intensa o grande, y puede indicar una alerta amarilla. Una lluvia de 50 milímetros, que son 50 litros por metro cuadrado, ya es una alerta naranja, ¿no? Entonces, si la población en su localidad está midiendo la lluvia y la está observando, ya tiene un buen indicador de qué situación se puede presentar en corto plazo. Fíjese que era una de las cosas que le quería preguntar, ¿qué podemos hacer cada uno en su casa? Pero, por ejemplo, partiendo de lo ocurrido en el Castaño, parece esto no aplicar, el tener un pluviómetro casero. ¿Por qué? Porque la verdad es que el clima en Maracay había sido hasta condescendiente, es decir, cielos despejados. El tema era en la parte alta de la montaña. Es decir, yo puedo tener mi pluviómetro en casa y ver que las cosas están bien, pero es que resulta que en la parte alta está lloviendo. Sí, indudablemente hay que evaluar el entorno donde está, sobre todo si es un entorno montañoso, donde hay una respuesta rápida a una crecida. En el Castaño, el tiempo de respuesta de una crecida está en el orden de entre 15 y 20 minutos. Entonces, si uno observa, aparte de su pluviómetro, uno observa que en el entorno hay lluvia muy intensa o nubes muy oscuras, en la parte alta de la cuenca, bueno, hay que estar alerta, o hay que estar muy pendiente de cómo se mueve la lluvia y las crecidas, porque la respuesta es muy violenta, muy rápida. Yo sí coincido en que la gente debe estar pendiente de las lluvias, conocer el impacto que tienen, el riesgo de que llueva en determinadas zonas, conocer la topografía donde se vive, el comportamiento habitual, es decir, saber que si llueve en la parte alta durante mucho tiempo, pues podría venir una crecida, pero luego las autoridades, ¿no? Pendientes con sus sistemas, con sus competencias, alertar, acompañar, evacuar de ser necesario. Es decir, es una corresponsabilidad comunidad, autoridades, ¿eh? Sí, es una cuestión de educación, de que al fenómeno de lluvia se le dé la importancia que es, que siempre estamos afectados en cierta época del año. Saber que lo que es el riesgo hidrológico, saber que existe la vulnerabilidad de la población ante ese riesgo hidrológico, saber qué hacer, a dónde ir, cómo desplazarse y qué no hacer también, ¿no?
Ingeniero, ¿le preocupa alguna zona hoy de que pueda ocurrir algo similar? Me refiero a un deslave como, por ejemplo, el de Vargas. ¿Qué ocurrió en Vargas, según entiendo? Bueno, llegó el momento en que el suelo estaba absolutamente saturado, no soportó más agua y se desprendieron zonas, pedazos de la montaña con sus árboles, con sus rocas, con su... ¿Le preocupa alguna zona? ¿Eso podría ocurrir? Sí, la zona en este momento que está más afectada es los Andes, que es la zona con mayores pendientes, y es que ha estado lloviendo excesivamente en los últimos meses. En este momento, en este instante, está lloviendo muchísimo en la zona sur del país, lo que es Bolívar y Amazonas. Está lloviendo muchísimo. La onda tropical 47 ya la tenemos en el centro del país. Se ve como una tormenta eléctrica intensa, no se ve muy grande o con gran extensión, pero ya está sucediendo en el centro del país. Bien, en términos de suelo, yo me imagino que todas las zonas tienen diferentes tipos de riesgos, es decir, en una zona en la que ha llovido intensamente, la ladera puede ser peligrosa por un desprendimiento, no sé si la parte alta, pero luego también la base de la montaña, porque puede ocurrir lo que pasó en el Castaño. Es decir, todas tienen algún riesgo, ¿no? Toda zona de lluvia. Sí, las zonas de mayor riesgo son las zonas de altas pendientes y con alguna geología particular. No todas las geologías responden de la misma manera. Entonces, hay que hacer una evaluación de riesgo hidrológico dados esos dos elementos. La pendiente del suelo, aguas arriba. En el caso de Aragua, la pendiente de la parte alta del Castaño, de lo que es la tejería, es una pendiente muy alta. Y lo otro es, bueno, la ubicación de la población en esa zona, a las orillas de los cauces, en la planicie de inundación de esas quebradas, de esos ríos, y en los conos de eyección de esos ríos. Entonces, claro, es muy fácil construir esas zonas porque son zonas relativamente planas, esas zonas de eyección, pero porque no hay que hacer movimientos de suelo muy pequeños para hacer la construcción, pero están altamente afectados con cualquier crecida. Claro. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti y a todos tus escuchas. Muy amable. Valdemar Andrade es ingeniero y es especialista en hidrometeorología. Son las 6:50 minutos.